Continuamos con nuestro tercer bloque de Café Chilote. Hoy día viernes 26 de junio, ha sido un programa bastante intenso, un café bien cargado. Ya en la primera entrevista tuvimos al senador de la República, Alejandro Guillé. En el segundo bloque tuvimos al senador Guido Girardi. Y en este tercer bloque tenemos a un gran amigo. Para quienes nos sintonizan a través de nuestra radio Imagen Chiloé 88.3 en la provincia de Chiloé, en la provincia de Palena, en gran parte de la provincia de Yanquihue. Para quienes nos ven en nuestra señal de televisión, Canal 54, Inet TV, Canal Ancud. Para quienes nos sintonizan a través de nuestra página web www.radioimagenchiloe.cl y quienes nos sintonizan también y nos ven a través de nuestra fanpage, nuestro streaming TV, Radio Imagen Castro. Quiero contarles que en este tercer bloque estamos con un gran amigo, un gran abogado, un gran político de muchos años, de mucha monta, don Raúl Oliva. ¿Cómo está, don Raúl? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Un saludo cariñoso a todos los que siguen este extraordinario programa de radio y televisión de Radio Imagen, El Café Chilote. Y otros programitas que también son muy interesantes. Tenemos un programa con nuestro amigo Alexis Chequeta Cárdenas de la tarde que la está rompiendo. Incluso tiene mucha más visibilización que el Café Chilote propiamente tal. Mira, quiero partir conversando contigo, Raúl, respecto a cuál es la mirada que tienes tú, porque ya el ministro Mañalich se desmarcó el otro día, perdón, el ministro París se desmarcó el otro día del exministro Mañalich en una sesión de la Comisión de Salud del Senado, en donde plantea que las cosas no se hicieron bien en la administración anterior, pero que él le pide de una u otra manera comprensión, pide comprensión para el gobierno y que los cambios de estrategia se van a empezar a realizar. ¿Cuál es la visión que tienes tú respecto a este nuevo ministro? ¿Tendrá la fuerza para hacer los cambios que Chile necesita hoy día? Porque una cosa es cambiar las formas. Uno puede darle cierto crédito al ministro París, que ha cambiado el trato, ha cambiado la forma, ha sido un poco más consensuado, ya más flexible en algunas situaciones, con unas conferencias de prensa mucho más integradas, ya no tan dictatoriales como las de Mañalich, pero esa es la forma. Pero el fondo son cambiar las estrategias de la pandemia propiamente tal, y hasta ahora no hemos visto profundizar propiamente tal en eso. ¿Tendremos la posibilidad de ver a un ministro Maña o a un ministro París empoderado cambiando esta estrategia en términos de salubridad? Bueno, mira, yo comparto tu visión. Yo creo que el ministro París ha hecho gestos de cierta humildad, de más respeto por la crítica y por los problemas que se le representan, por ejemplo, por parte de los trabajadores de la salud o por parte de los periodistas. Efectivamente hay un cambio de estilo. Pero el problema que tenemos yo creo que es usted. El que manda en este país es el presidente de la República. El ministro de Salud es su secretario de Salud. En consecuencia, aquí lo que se ha visto es que el presidente tiende a funcionar más, una crítica que se le hace comúnmente, más como jefe de una coalición, más como candidato en campaña que como jefe de Estado. Esta crítica se la han hecho importantes periódicos de distintas partes del mundo, en particular de Estados Unidos. Y el tema está en que yo creo que este gobierno que se vio fuertemente remecido por las protestas del 18 de octubre en adelante, primero no entendía protestas, las acusó de política, de mala nada, era una guerra contra Piñera, presupuestos y opiniones extraordinariamente equivocadas. Y después cuando empezaron los efectos de esta pandemia a principios del mes de marzo, el presidente inició una guerra, otra guerra más, ¿no? Al punto que realmente llamó la atención la forma en que él decidió enfrentar este problema. Pareciera ser
sin conocer los efectos que el sistema económico y social de Chile ha generado en la población. Entonces, mi pregunta es, ¿está realmente el presidente de la República capacitado por su conocimiento? ¿Está capacitado para hacer frente a la pandemia? Hasta el momento el resultado para mí es negativo, y no se trata de que alguien esté proponiendo un golpe de Estado ni nada por el estilo, sino que es propio del análisis que nosotros tenemos que hacer. Es decir, el problema de fondo ha resultado ser en esta etapa el dinero. El dinero, y yo diría el mal diagnóstico de la situación que vivimos. Yo quiero hacer los siguientes recuerdos. Primero, sobre el diagnóstico. Se dieron señales de normalidad de manera prematura a principios de abril. Se establecieron cuarentenas aisladas. El 27 de abril se estableció el regreso parcial de los funcionarios públicos. Recién el 14 de mayo, es decir, 2 meses y medio después de iniciar la pandemia, se planteó el confinamiento total en Santiago, el 14 de mayo. Pero días antes se había planteado el tema de la reapertura de los centros comerciales el 30 de abril. Es decir, ha habido señales muy equívocas, y yo diría un poquito triunfalistas. Incluso hubo un debate que afortunadamente no pasó a mayores, de comparaciones del éxito de Chile en el control de la pandemia respecto de otros países latinoamericanos. Como Argentina. Por ejemplo. Entonces, ha habido una visión equívoca permanente, y yo creo que esta visión equívoca, contradictoria, con señales erróneas, ha incidido mucho en, yo diría, los dos elementos que terminaron derrumbando, digamos, la imagen de Mañalich. Uno de ellos es la movilidad descontrolada, es decir, gente que va para un lado y para otro en todas partes, y por otra parte la pérdida de la trazabilidad de la pandemia, que era clave para poder controlarla. Es decir, si aquí se hubiese establecido una cuarentena total al principio, como hicieron muchos otros países, como España, por ejemplo, la situación hoy día sería sin duda distinta, porque se habría logrado controlar, ¿no verdad?, y haber establecido un sistema de trazabilidad con mucha prueba, con mucho estos PCR, y por tanto la situación podría evidentemente ser distinta. Esto todos los científicos, los analistas, los salubristas han señalado que estos son elementos fundamentales. Y cuando uno recuerda que el ministro Mañalich señaló que él desconocía la situación en la que vivían en condiciones de hacinamiento centenares de miles, tal vez millones de personas en Chile, para tratar de explicar la situación de Puente Alto, por ejemplo, la comuna de Puente Alto, ahí uno puede darse cuenta de la falta de visión o la falta de conocimiento de la verdadera realidad que es Chile. Más de algún experto ha calificado la crisis que estamos viviendo como una crisis sistémica. Es decir, no es solo sanitaria. ¿Por qué? Porque primero ha quedado en evidencia el sistema de salud chileno. Según los últimos datos, en las clínicas, o sea, en los hospitales públicos muere el doble de gente que en las clínicas privadas. Considerando el mismo número, muere el doble en el sistema de salud público. El sistema de salud público ha mostrado todas sus precariedades, y en este sentido se ha estado improvisando, tratando de aportar más elementos, lo que está muy bien, digo yo, pero lo que yo quiero señalar es que el sistema de salud estaba en crisis antes del 18 de octubre, y la crisis del 18 de octubre primero y la pandemia después dejaron evidencia. No solo esto, si tú el hacinamiento es una condición social en Chile. Las viviendas en Chile, toda la vivienda
la vivienda construida por el Estado de Chile, o financiada por el Estado de Chile, son viviendas extraordinariamente pequeñas, donde es muy difícil cumplir con las condiciones que exige esta pandemia. Si tú miras el tema de educación, tanto las universidades como el sistema de enseñanza media en Chile y el sistema de enseñanza básica, para qué decir, en materia educacional, la tremenda inequidad, las tremendas desigualdades que existen en Chile han quedado en evidencia. Hay centenares de miles de estudiantes en Chile que no tienen acceso a Internet y tampoco cuentan con los equipos computacionales. En consecuencia, la posibilidad de que los niños estudien desde sus casas en estas condiciones de hacinamiento, sin Internet, sin equipos, son nulas. Entonces se aumenta la desigualdad y el castigo sobre la gente de menores ingresos es aún mayor. Por otra parte, en Chile había una crisis ya, al 18 de octubre, una crisis de endeudamiento enorme de la familia chilena. La familia chilena, para poner un ejemplo, gana 450.000 pesos mensuales y gasta 500, porque los 450 no alcanzan para sostener un hogar. Entonces, y por otra parte, teníamos el muy criticado sistema de pensiones, que son extraordinariamente bajas. Es decir, aquí había un cóctel de desigualdad social que está repercutiendo enormemente en la crisis. Y el gobierno ha señalado no conocerlo, o ha hecho o ha pretendido pasar por alto esta situación. Entonces, cuando se ha tratado de tocar medidas, Claudio, que eran vitales para superar la crisis, por ejemplo, la de establecer un salario de emergencia para toda la población, cuando se ha tratado de dotar recursos al sistema de salud, etcétera, bueno, siempre el problema ha sido el dinero. Establezcamos, Raúl, un par de cosas. Para nadie es un misterio que Chile es en el mundo el país con el peor manejo de la pandemia. Hoy día, como bien decías tú, los diarios internacionales, el Bloomberg, el New York Times y otros, sindicalizan y ridiculizan a Chile y dicen claramente, este es el ejemplo de país, cómo no se deben hacer las cosas desde el punto de vista de la pandemia. Pero tú a eso tienes que sumarle que hay una crisis de confianza. Hoy día la ciudadanía no cree en las instituciones. Hoy día la ciudadanía no cree en su gobierno, no cree en sus autoridades. Tenemos una crisis de injusticia social que es terrible, que es tremenda. Tenemos una crisis de desigualdad permanente. Chile vive en esa lógica hoy día. Vive en una lógica instaurada por un gobierno que permanentemente te está entregando gotera y después te la quita. Te entrega una gotera y después te la quita. Porque lo que aprueban al día siguiente lo quieren desaprobar. O quieren colocarle veto. Por otro lado también yo tengo la sensación de que juegan a este sentido de creerse el pillo del barrio, y van tapando con distintas acciones cometidas los días antes. Por ejemplo, cuando sale en la segunda el tema de la compra del caviar de salmón, paté de jabalí, claramente lo hacen para tapar el escándalo del cementerio que tiene Piñera, donde sin ningún pudor lleva músicos, camarógrafos para sepultar a su tío, cuando hoy día el protocolo decía algo totalmente contrario. O sea, se transgrede permanentemente eso. Y eso también lo hace para tapar el escándalo de la cifra de los fallecidos, porque teníamos 2.200 fallecidos que estaban escondidos en cualquier parte, lo que hizo que tengamos que no tengamos la posibilidad de tomar medidas mucho más eficientes, porque no teníamos los antecedentes. Y ese tipo de cosas también se hacen para esconder el escándalo de los arriendos de la residencia, que fue un tremendo negociado que se hizo dentro de la subsecretaría de redes, que ya es conocido por todos a través de quienes tenemos la posibilidad de leer prensa seria. Y eso también se hace para tapar el escándalo de los 2.000 respiradores artificiales que Piñera dijo que estaban comprados en enero, y que al final del día, hoy día, no hay ningún respirador artificial comprado por ellos. En consecuencia, después de este análisis, lo que te quiero plantear es que claramente la ciudadanía tiene todo el derecho
de vivir en un proceso de desconfianza permanente, porque la autoridad de manera sistemática le miente. Sí, solo recordarte entre todos estos ejemplos de casos que podrían ser de casos de corrupción, ¿no es verdad? Recordarte que hay una actual investigación de la Fiscalía porque el Ministerio de Salud compró a 47 pesos por mascarilla, cuyo valor era de 13 pesos. ¿Ah? Entonces es casi 3 veces el valor, ¿ah? o más de 3 veces el valor de las mascarillas. Por tanto, esto está siendo investigado por Fiscalía y esperemos que dé resultado la investigación, porque hay un presunto delito de corrupción allí. Fíjate que yo lo que trataba de marcar, el punto que yo trataba de marcar, Claudio, es que hay un problema de mentalidad, hay un problema aquí de visión de la sociedad. ¿Ah? Es una mirada, yo diría, más que conservadora, reaccionaria, de ignorancia, de falta de sensibilidad, porque las condiciones de la crisis, ¿no es verdad?, pillaron de sorpresa al gobierno el 18 de octubre y a partir del desarrollo de la pandemia aparece también un ministro diciendo que desconoce la situación en que vive la gran mayoría de nuestros compatriotas. Y en la medida en que se ha hecho exigencia al Estado de Chile, porque hoy día somos todos socialistas, ¿ah? Hoy día todos privados, todo el mundo quiere que el Estado lo salve. Entonces, aparecen algunas personas que señalan que, en particular en un programa que transmite la señal BTR acá en Puerto Montt, en que aparece un señor en un programa entrevistando gente, todos protestando contra los impuestos. Se trata sin duda de empresarios, un país sin impuestos. Yo no sé, estas personas que claman que el Estado los salve, no sé cómo piensan que el Estado va a recolectar el dinero para resolver los problemas económicos y sociales que tiene Chile. Esos niveles de egoísmo, de individualismo tan conservadores, tan atrasados, son sin duda perjudiciales. Yo lo que pienso es que aquí la derecha, porque Piñera es el jefe de la coalición, más que el jefe de Estado, la derecha está demostrando las dificultades que tiene enormes, que están en su ADN, para poder hacer frente a la crisis. Ahora solo otro par de botones de muestra. En estos días hemos estado discutiendo sobre el tema del veto presidencial. ¿Qué significa veto? Significa que el presidente tiene el derecho, por la Constitución, de dejar sin efecto una ley entregada por el Parlamento para su promulgación. Es el caso de la llamada Ley de Servicios Básicos, que señala básicamente que no es justificación que no se pague la cuenta para cortar el servicio, que es el gran instrumento que tienen las empresas monopólicas de la luz, del agua potable, de alcantarillado, en fin, todos los servicios básicos, incluso internet, para cortarte el suministro si tú no pagas la cuenta. Entonces, frente a esto hay un escándalo. Y este escándalo, hoy día el presidente tenía dos alternativas. Una, que la ley llegara para un examen del Tribunal Constitucional, o la otra es la del veto presidencial. Si el presidente rechaza la norma legal con un veto de rechazo, en ese caso no habría ley. Si el presidente hace un veto aditivo o sustitutivo, va a haber una ley sobre servicios básicos en la cual esta situación podría favorecer a un porcentaje muy pequeño de personas en el mejor de los casos. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Una tremenda insensibilidad, porque no se le está diciendo a las empresas: mire, ustedes no van a cobrar. No pueden cortar el servicio, pero pueden seguir cobrando, ¿no?
o pueden establecer formas de renegociación o de crédito. Y las situaciones que están viviendo la gran mayoría de los chilenos hoy día son condiciones bastante terribles. Mira, tocaste el tema de los vetos presidenciales, pero antes de los vetos yo creo que es importante hacer el análisis y preguntarte a ti si tú no tienes la sensación de que Piñera está aprovechando este drama humano, este drama social, este drama de la pandemia para incorporar de manera mañosa una agenda legislativa que beneficia a los más ricos de este país, una agenda legislativa que beneficia a sus amigos, una agenda legislativa que beneficia a la AFP, a la ISAPRE, a los grandes grupos económicos de este país. Porque vemos todos los días ingresos de proyectos de ley que no tienen nada que ver con el apoyo a la gente que la está pasando mal, que tiene que ver con proyectos de ley que van en directo beneficio. Están así, Raúl, están así, que el otro día me tocó ver en el Senado cómo Juan Pablo Letelier, senador socialista, estaba presentando y defendiendo prácticamente el proyecto de ley de las AFP presentado por el gobierno, que es un proyecto de ley que le entrega más facultades a la AFP. En consecuencia tiene a los mismos compañeros de partido de él, senadores del mismo partido, peleando por derogar a través de derogar el decreto de ley 3500 para derogar las AFP. Ves a parlamentarios de su mismo partido que están luchando por tratar de que la gente pueda sacar el 10% de su ahorro de las AFP, y por otro lado ves a un senador socialista defendiendo un proyecto de ley que le da más facultades a las AFP. O sea, esta pandemia tú no sientes que le ha dado más herramientas a Piñera, este drama social no siente que le ha dado más herramientas a Piñera para poder instalar su mañosa agenda legislativa. Bueno, yo creo que ha quedado al desnudo cuál era la verdadera intención de esta propuesta de acuerdo del presidente. La propuesta es un acuerdo nacional ahora, en el cual algunos grupos de oposición, algunos partidos de oposición, estuvieron de acuerdo en conversar. La verdad es que desde hace bastantes semanas se viene movilizando las organizaciones de gran empresariado y muchas empresas en Chile pidiendo el salvataje por parte del Estado de Chile. Por eso yo decía que en los momentos normales, las empresas no quieren que las toquen, no quieren pagar más impuestos, ¿no es verdad? Los empresarios, los grandes empresarios de este país, no estoy hablando de la pyme, están pidiendo que no se les toque con impuestos, pero cuando llegan los momentos duros, ellos quieren que se les salven. ¿Hay alguna, la pregunta que hay que hacerse, ¿hay alguna empresa en situación de quiebra hoy día en Chile? Hay riesgos, pero las empresas tienen recursos para poder sobrevivir, como cualquiera de nosotros. Entonces, el problema es dónde y cómo usar los recursos. Cuando se planteó el tema del sueldo mínimo, el gobierno salió con esta propuesta de las 65 lucas, que el segundo mes eran 55 y después eran 45, por 3 meses. Entonces, la opinión nuestra fue que eso era completamente insuficiente para apoyar la cuarentena, porque se trataba de que las personas tuvieran recursos, pero que se quedaran en casa, ¿no? Esa era la idea básica, y eso ayudaba sin duda alguna a disminuir el riesgo de contagio y permitía cuidar a las personas. Bueno, ¿qué hizo el presidente en ese momento? Mediante un veto, ¿no verdad?, impidió que se llegara a los 100.000 pesos, que era lo que se proponía desde la oposición. Y ahora estamos nuevamente discutiendo un nuevo proyecto dentro de esta idea de acuerdo nacional que llega, ¿sabes a dónde? A los mismos 100.000 pesos. Porque la oposición así lo ha planteado. Entonces, yo vuelvo a la reflexión que hice al principio. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema es, primero, esta mentalidad, que es una mentalidad típica de la derecha, típica del neoliberalismo. Creo que ese es el principal escollo, ¿no verdad? Porque tiene además un grupo de defensores.
Y segundo, está el tema del dinero. Pareciera ser, ¿no verdad?, que así como nosotros acostumbramos en los tiempos de vacas gordas, ahorrar un poquito, ¿no verdad?, para los tiempos malos. Bueno, los países hacen lo mismo, pero Chile ya lo venía haciendo. En Chile nosotros tenemos el Fondo de Estabilidad Económica, que tenía acumulado a fines del año 2019 más de 12.000 millones de dólares. ¿Para qué se creó? Esto se creó el año 2007 en Chile, este Fondo de Estabilidad Económica. Se creó para tener dinero, una reserva de dinero para casos de catástrofe. Hoy día se estima que en Chile se han gastado, en estos 4 meses de pandemia, alrededor de 17.000 millones de dólares, pero de eso no ha salido de este fondo, ha salido de reasignación de gasto público. Particularmente en las regiones. Nosotros tenemos el fondo, ese fondo todavía lo tenemos íntegro, 12.000 millones de dólares. El ministro de Hacienda creó un fondo, también sin tocar este fondo, creó otro fondo de 12.000 millones de dólares con un poco de deuda, ¿no verdad?, y con más recursos fiscales. Pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional también. Sí, claro, por eso digo, con un poco de deuda. Bueno, el tema es que la decisión que como país debió haberse adoptado, yo creo que todavía no es tan tarde, pero la decisión que debió haberse adoptado para enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económico-social de la mayoría de los hogares chilenos es aportar recursos directamente a las familias, de manera tal que las personas reciban en sus cuentas, reciban una cantidad de dinero que les permita sobrevivir y mantenerse en cuarentena, y al mismo tiempo permitirle a la pyme que produce, que comercia, etcétera, que puedan vender sus productos y no dirigir estos recursos como por ejemplo con la compra de cajas, que es otro escándalo, cajas de alimentos, que todavía es otro escándalo que está bajo investigación de fiscalía. Que terminó siendo un tremendo negocio, porque la mitad se le compró a Polman y la otra mitad se le compró a Sayé. O sea, es justamente lo que estaba diciendo, ¿te fijas? Entonces, yo lo que creo es que Chile tiene las capacidades económicas para sobrellevar de mejor manera esta crisis sin arriesgar la vida de la población. Aquí todos los días mueren decenas y decenas de compatriotas, y eso realmente parece de una crueldad enorme, tremendamente injusto, y no solo se puede atribuir esto a la pandemia, sino a por qué se produce el contagio. En Chile la gente necesita salir a trabajar, necesita salir a ganarse los porotos. ¿Por qué? Porque no tiene reserva, porque es un país, el 70% de la población chilena está sobreendeudada. ¿Te fijas? Entonces no hay forma que a través de deuda o de tarjeta las personas sigan sobreviviendo, y hacía falta una inyección de recursos importantes que no se ha hecho. Entonces pareciera ser que el gobierno está reservando estos recursos para cuando haya un momento más grave. ¿Qué momento más grave puede haber que el que estamos acercando de los contagios? Yo mismo, y perdona a Claudio que me extienda, pero solo va a ser una frase, es la misma mentalidad que se observa respecto a la iniciativa parlamentaria y social de hacer uso de los recursos que tienen la AFP y que son propiedad de las personas. La propuesta que hay es que las personas tengan derecho a retirar el 10%, hasta el 10% de sus ahorros en la AFP para sobrellevar la crisis en este periodo, y resolver el tema de sus deudas, resolver el tema de sus cuentas, ya que se van a cortar servicios básicos gracias al veto presidencial. Raúl, antes de entrar al veto presidencial, es bueno profundizar en esto, porque aquí tenemos la posibilidad en este medio de prensa de que la gente tenga las dos visiones, porque en la televisión chilena solamente sale Lavín y un par de alcaldes más, donde defienden y muestran lo bonito y lo bien que lo ha hecho el gobierno. Aquí tenemos la posibilidad de ampliar la discusión, y la gente en su casa, después de escucharnos, toma sus propias conclusiones. Pero
el otro día leía una propuesta de un diputado del oficialismo que planteaba que con el tiempo se va a hacer extremadamente limitante la cantidad de recursos que van a recibir los jubilados. En consecuencia, se está estudiando un proyecto de ley para que la gente que jubile entregue sus casas a los bancos, el banco le pase una cantidad de recursos mensuales como un arriendo, y cuando esa persona fallece, el banco queda a disposición o se hace dueño de la casa. O sea, alguien que trabajó toda su vida para tener su casita, que es lo único que le puede dejar a su hijo para que pueda seguir creciendo, hoy día se quieren apoderar hasta de eso. O sea, mientras estamos viviendo una pandemia que está matando a miles y miles de personas, a millones de personas en el mundo, y a más de 8.000 personas en Chile ya, y los científicos proyectan que si no hay un cambio de estrategia potente, podemos llegar hasta los 70.000 personas. La derecha está preocupada de cómo seguir metiéndole la mano al bolsillo a la gente y cómo seguir expropiándole todas sus cosas. O sea, ese es el mundo en el que estamos viviendo, Raúl. Ese es el Chile que estamos viviendo. Y eso hay que decirlo para que la gente lo tenga claro. Así es, yo coincido contigo, por eso mi comentario ha ido en esta dirección. Hay una actitud incomprensible a mi juicio. Yo no puedo entenderla. La pregunta que hacía, si se gasta la plata ahora o se deja para una situación más grave, es una pregunta que yo hago de muy buena fe, pero yo me doy cuenta que cada vez que hay iniciativas en este sentido de parte de las fuerzas políticas de oposición o de las organizaciones sociales, nos chocamos con una muralla. Y la muralla significa, siempre es el dinero, siempre es el dinero. Y yo estoy convencido que la propuesta de acuerdo social, lo único que tiene como propósito, porque se ve que no hay acuerdo en el tema de los servicios básicos, no hay acuerdo en el tema de un salario mínimo a la gente. A ver, Raúl, hablemos en fácil para que la gente entienda. Tú ya explicaste bien lo que era un veto presidencial. Pero para que la gente tenga claro, en el Parlamento se votó un proyecto de ley para suspender el pago de los servicios básicos mientras dure la pandemia. Ayer Piñera, el presidente de la República, el que tiene que estar preocupado de todos los chilenos, particularmente los más vulnerables que la están pasando mal, presenta un veto presidencial a esta ley de los suministros básicos y levanta la posibilidad de que estas grandes empresas transnacionales, porque ni siquiera son chilenas, empresas que controlan la luz, el agua, el internet, que controlan el gas, puedan cortarle estos suministros a quienes no pagan hoy día, no porque no quieran, sino porque no tienen trabajo y no tienen la posibilidad de hacerlo. O sea, el Parlamento lo vota de manera favorable y Piñera presenta un veto presidencial para que no se lleve a cabo y estas empresas puedan cortar los suministros a quienes tienen deuda. Dale tu matiz. Sí, es un matiz. La ley no suspende el pago de los servicios básicos. Lo que señala la ley es que se prohíbe que se corte el suministro. ¿Te fijas? O sea, no está afectando el patrimonio directamente. Lo que la ley persigue es proteger a las personas. Es decir, si por alguna razón tú no puedes, porque es bastante difícil, si tú quieres estar en cuarentena hoy día y tienes que ir a pagar la cuenta de la luz, ¿no es verdad? Y hacer una cola y arriesgarte a contagiarte, si los sistemas de internet no están funcionando porque se caen a cada instante, entonces evidentemente tú podrías quedarte sin la posibilidad de pagar la cuenta de la luz y te quedas sin luz, te cortan la luz y te quedas sin luz en casa. Claro. Te pueden cortar el suministro de agua. Mira que es grave lo del suministro de agua, cuando la principal indicación sanitaria es que te laves las manos. Es que te laves las manos a cada rato con jabón durante 20 segundos. O sea, te dejan encerrado, en cuarentenado, sin luz, sin agua, sin gas, muriéndote de frío, sin lavarte las manos, sin tener acceso a internet. O sea, para eso mejor te das preso. Bueno, es similar a eso, ¿te fijas? Entonces, para mí, Claudio, el problema es la mentalidad que hay detrás de esto. Yo espero que nuestros compatriotas entiendan, las chilenas, los chilenos, entiendan que
hay hay dos mentalidades en Chile. Una es esta que estamos viendo en todo su esplendor, ¿ah? Lo digo entre comillas, ¿ah? En todo su esplendor. Es decir, mira, que los pobres se las arreglen como puedan, que la pyme se la arregle como pueda, ¿ah? Tú ves que el financiamiento que salió para las pymes ha sido un completo fracaso, porque son muy pocas las empresas que pueden llegar a estos créditos, que además van a tener que pagarlo. Entonces, ¿me da la posibilidad que te pueda dar un dato? ¿Cómo? ¿Me da la posibilidad que te pueda dar un dato para que continúes con tu análisis? El otro día salió una encuesta, un estudio que se hizo respecto a más de 1000 pymes que estaban en condiciones de poder postular al FOGAPE. Al 50% de estas pymes los bancos no le dieron respuesta. Al 40% le dijeron que no y solamente al 10% le aprobaron el crédito. Imagínate lo que estamos hablando. Y disculpe que te haya interrumpido. No, está bien, sí, me doy cuenta. Lo que yo insisto, querido Claudio, es que lo que estamos aprendiendo, ¿ah?, de esta crisis, lo que muchos ya sabían, es que es muy importante ver quién gobierna y para qué gobierna, qué es lo que hace. Aquí a Piñera se le han dado todas las posibilidades. Ellos señalan que tienen mucha oposición, pero oposición somos las personas, ¿ah?, no solo los partidos que están o los parlamentarios que están en el Congreso. Oposición somos las personas que decimos, pero mire, haga esto. Hoy día tenemos nosotros en la comuna del Espejo, noticia que acabo de ver, ¿ya? 75 ollas comunes en la comuna del Espejo. 75 con un 7, 75 ollas comunes. En Puerto Montt están creciendo las ollas comunes. En Chiloé están creciendo ollas comunes también. Pero ¿sabes qué? Te hago un punto sí, respecto a eso. Y lo más triste que el gobierno, a través no me recuerdo qué ministerio ahora, sacó un instructivo de cómo debían realizarse las ollas comunes, cómo debían conformarse las ollas comunes. O sea, quieren controlar hasta las ollas comunes, Raúl. O sea, estamos viviendo en una dictadura disfrazada que ya no tiene nombre. Así es. Bueno, fíjate que esta mentalidad se expresa también en esta iniciativa del presidente respecto de constituir un grupo de expertos, digamos, para establecer el tema de la admisibilidad de los proyectos de ley, ¿no?, vulnerando las facultades que tiene el Congreso. Fíjate que de acuerdo al sistema nuestro, cuando se presenta un proyecto de ley, es la Cámara de origen, o sea, la Cámara de Diputados o el Senado en su caso, quienes establecen la admisibilidad constitucional o no del proyecto. Si el proyecto de todas maneras avanza, existe la posibilidad de que los propios parlamentarios, un grupo de parlamentarios, acuda al Tribunal Constitucional para discutir la constitucionalidad del proyecto, si es admisible o no admisible, en fin, si tiene o no tiene rango constitucional. Entonces, lo que ha hecho el presidente, o lo que ha dicho el presidente, es la idea de interferir, él como presidente de la República, interferir en facultades que son propias del Congreso Nacional o propias del Tribunal Constitucional. Eso, yo digo, es ¿qué pasa por la cabeza de una persona, ¿no, verdad?, que está dispuesta, acusando además a los demás, a ser, acusa a la oposición de ser obstruccionista, anticonstitucional, obstruccionista, y de lo que estamos hablando es del tema de evitar el corte de los servicios básicos. ¿Te fijas? Entonces, la otra reflexión que se me viene inmediatamente a la memoria es que cada vez que queremos hacer algo en beneficio de la gente, el resultado es que es anticonstitucional. Y por tanto, lo que se viene a la memoria inmediatamente es la necesidad de cambiar esta Constitución, ¿no?, cambiar este sistema político, cambiar la Constitución, porque toda
toda iniciativa que afecte el derecho de propiedad de los que más tienen se transforma inmediatamente en anticonstitucional. Vamos, mira, quiero que el tema constitucional lo podamos dejar para el final. Ojalá tengas tiempo para que podamos seguir conversando. Nos parece muy lúcido y muy claro cuáles son tus planteamientos y hay temas que son relevantes que tenemos que tratar porque nos escuchan en otros medios. Ya quiero continuar con el tema de los vetos. Ayer salió una noticia que me dejó un poco mirando para el techo, que la UDI y Renovación Nacional piden considerar un veto presidencial al proyecto de ley que limita la reelección. O sea, un salvataje a sus alcaldes. Con esta aprobación del proyecto de ley de la no reelección, digamos, con retroactividad, aproximadamente 95, 97 alcaldes no pueden ir a la reelección porque ya llevan 12 años. Y de eso un porcentaje relevante son de derecha, particularmente de la UDI y RN. Ya, pero después que se vota una ley hace menos de 2 semanas o 2 semanas, hoy día la UDI con RN pidan al presidente de la República un veto presidencial para modificar este proyecto de ley y que sus alcaldes vayan por 16 años a mantenerse en un cargo. ¿Tú no crees que es faltarle el respeto no solamente al Parlamento, sino también a los ciudadanos? Sin duda, me parece otra aberración más porque son esta medida de impedir la reelección indefinida de los cargos de elección popular es súper elemental si queremos sanear la vida política de este país. Es una cosa elemental, era como la rebaja de sueldo y eliminación de los privilegios excesivos que tienen los parlamentarios. Yo francamente cada día que pasa me doy cuenta de que en Chile necesitamos un gobierno distinto y la verdad es que las propias condiciones de pandemia dificultan, digamos, que esta idea pueda avanzar, pero yo rechazo terminantemente la idea de los parlamentarios. Es un grupo parlamentario, no son todos. Pero ojo que es el presidente de RN y la presidenta de la UDI. Sí, pero yo sé que hay parlamentarios, inclusive de derecha, que están en contra de esto. Porque no tiene ninguna justificación, ni política, ni económica, ni social, ni ética, ni moral, ninguna justificación que se eternicen en la representación los caudillos locales. Ni los alcaldes, ni los concejales, ni los diputados, ni los senadores. El propio presidente de la República tiene limitada su reelección, pero estos niños no tienen límite. Y eso, a mi juicio, eso debe producirse en todos los niveles. Fíjate, de acuerdo a la ley de los partidos, la ley de partidos, los presidentes de los partidos solo pueden ser reelegidos una sola vez. ¿Te fijas? Es lógico, porque es la única forma de sanear, porque lo otro consiste en convertir en profesionales permanentes a determinadas personas, y eso significa una especie de privilegio frente a una población enorme a la cual en cualquier instante le pueden cortar el trabajo. ¿Te fijas? O sea, en sí mismo constituye una inequidad. Yo estoy a favor de la vieja idea democrática de los griegos. Tú como hombre preocupado de los problemas de la ciudad o del país, etcétera, bien, tú subes a ese cargo, lo ejerces durante un tiempo y después vuelves a tu condición normal. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Raúl, ¿tuviste tú la posibilidad de ver este triste espectáculo de cuando se sepultó al tío de Piñera? El otro día que había músicos, había más de 30 personas, habían fotógrafos, habían periodistas, cuando el protocolo establecía claramente que alguien que fallece por COVID no solamente pueden haber solamente 5 personas. Ya eso no solamente faltarle el respeto
a las más de 7.000 personas o casi 8.000 personas que no pudieron sepultar a sus deudos. Pero detrás de eso hay algo que llama poderosamente la atención, que es un video que sale, y que ya no es el primer video, que son varios, que muestran al presidente Piñera sentado en una silla y se movía más que... se movía, saltaba, movía la cabeza para arriba, para abajo, movía los brazos, con un tema físico muy notorio, ya, y que uno lo puede percibir desde el punto de vista intelectual, con su salida de repente muy abrumadora a los 5 minutos, planteando temas totalmente distintos. Y eso te lo planteo porque ayer el senador Latorre, senador por Valparaíso, que es psicólogo clínico, una persona que se ha especializado en temáticas mentales antes de haber sido senador, aboga por un chequeo mental riguroso para el presidente Piñera. Él plantea que es muy importante que se evalúen cuáles son las secuelas psicológicas que él está teniendo hoy día y cuál es su estado de salud mental, porque él desde la medicina, desde su especialidad, ve con mucha preocupación el estado psicológico del presidente Piñera. ¿Cuál es la visión que tienes tú, sin ser médico por supuesto, respecto al comportamiento que uno ve del presidente Piñera desde el punto de vista clínico? La verdad que me declaro completamente incapacitado para opinar sobre ese tema, querido Claudio, porque se trata evidentemente de algún tipo de enfermedad que tiene el presidente, pero preferiría no hacer comentarios sobre eso porque se trata de un problema, yo diría, más personal. Sí, es viable pensar que, claro, cuando un presidente de la República un presidente de la República está enfermo y esos problemas tienen repercusión psicológica, sin duda, que son graves. Está previsto en la Constitución que cuando una persona está incapacitada no puede gobernar. Pero yo la verdad es que no tengo mayores antecedentes sobre eso, sí lo veo y prefiero no sumarme al coro de personas que se burlan de esta situación. No, es que nadie se burla. Aquí lo que yo planteo, manifiesto y me sumo a lo que plantea el senador Latorre, es que en esta posición que tiene Chile hoy día, que es la situación más compleja que le ha tocado vivir al país en la historia de Chile, donde hay 8.000 personas fallecidas, donde ya estamos llegando a las 300.000 personas contagiadas, donde hoy día los científicos nos plantean que si no hay un cambio de estrategia, si no hay sensatez, si no hay lucidez de las autoridades, podríamos llegar hasta los 70.000 personas fallecidas. O sea, estamos hablando de un caos mucho más grande que el año 26, donde murieron 30.000 personas. Ya lo que yo manifiesto, Raúl, para terminar con la idea, lo que yo manifiesto, porque esto no es un análisis clínico, un análisis médico, esto es un análisis político que tiene que ver con generar la instancia para que el presidente Piñera se abra a un exhaustivo control médico, control psiquiátrico, control psicológico, porque lo que necesitamos hoy día es tener autoridades que estén no solamente empoderadas desde el punto de vista político, sino que estén desde el punto de vista de la salud sana, para tomar con lucidez, con coherencia, ya las responsabilidades que le competen para sacar de esta crisis tremenda que tiene el país hoy día. Porque si tenemos un presidente enfermo, si tenemos un presidente que no está con sus condiciones físicas idóneas, vamos a tener problemas. Eso es lo que planteo yo. Sí, veamos cómo le va al senador Latorre. Yo no creo que un problema de discapacidad inhabilite a alguien. Lo digo con mucha sinceridad y con mucho respeto, porque yo lo que creo que es más importante es poner al desnudo, poner de relieve para que cualquier persona entienda que aquí hay un problema de mentalidad. O sea, si tú te das cuenta, las iniciativas del gobierno y escuchas a la señora Van Rieselberghe, que no tiene ningún impedimento como esta enfermedad que padece el presidente, la presidenta de la UDI, ¿no, verdad? O el senador Moreira, que es el senador de esta región, que salen con estas barbaridades frecuentes, donde lo único que importa, al parecer, es
es que los grandes empresarios de este país se salven y que la población siga en las condiciones que están. Yo creo que lo importante políticamente es que la gente se preocupe de este tema, de ver, porque no es el presidente solo, aquí es una coalición de partidos que lo eligieron, que lo nombraron y que son también responsables. Es decir, el senador Moreira no puede pasar desapercibido, pues él tiene responsabilidad, él fue el líder de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera aquí en la región. En consecuencia, el senador Piñera, el diputado Santana... Cuesta mucho entrevistarlo por lo demás. Yo tuve la suerte de poder entrevistar al diputado Kuchel. Después de esa entrevista lo he llamado 20 veces. A lo mejor si alguien está escuchando y lo conoce, y por favor le diga que conteste el celular y que diga si no quiere que lo entrevistemos. Con Alejandro Santana lo mismo y con Moreira lo mismo, para que no piensen que no lo queremos entrevistar. Lo he llamado, ayer llamé al diputado Moreira 3 veces, no me contestó el teléfono. Claro, ellos son responsables también, tienen responsabilidad política, porque ellos frente a la ciudadanía, ellos dijeron, este es el mejor candidato, este va a ser el mejor gobierno. Y una gran parte de la ciudadanía les creyó, ¿no es verdad? Ahora ellos tienen que responder. Frente a cada una de las medidas que adopta el gobierno, es su gobierno, no el gobierno de nosotros. A nosotros el pueblo nos puso, por decisión soberana que respetamos y acatamos, nos puso en la oposición. Nosotros no somos parte del gobierno. El señor Moreira, el señor Santana, no, el señor Kuchel, son parte del gobierno. Y lo que yo quiero poner de relieve es esta especie de incapacidad política del gobierno para afrontar realmente de manera eficiente la crisis sanitaria y económica y social que estamos viviendo. Eso es lo que yo trato de poner de relieve, porque eso es, porque no es que nos opongamos a todo lo que hace el gobierno, no es así. Nosotros hemos hecho centenares de propuestas para y se las hemos hecho al gobierno. El gobierno no las considera. Fíjate que yo escribí un artículo del que hablamos en un programa anterior, a principio de la pandemia, en el mes de marzo, ¿no? Cuando empezaron a salir, cuando salió la primera norma, esta suspensión de los efectos, la ley de protección del empleo, suspensión del efecto del contrato de trabajo. Yo señalé en ese artículo que escribí que la pandemia iba para largo, segundo, que las consecuencias sociales iban a ser enormes, y que no me parecía que se empezara a enfrentar la crisis económica y la crisis sanitaria suspendiendo el pago de las remuneraciones de las personas, de los trabajadores. ¿Te fijas? Esta mentalidad viene desde el principio, desde el principio, y eso es lo que yo creo que hay que poner de relieve, porque algo hay que hacer. El gobierno no quiere aflojar, pero en realidad yo encuentro que con razón, ¿no?, se planteó una propuesta días atrás por Marco Enríquez Ominami, que es una propuesta para decir, bueno, pero hagamos algo distinto, porque lo que se ha hecho no es suficiente. Y volviendo a lo que tú señalaste al principio, ¿cuál la diferencia entre París y Mañalich? Sí, el señor París el ministro París parece una persona un poco más humilde, más respetuosa del entorno con el cual tiene que funcionar, está haciendo un trabajo tal vez más fino, pero él forma parte de un gobierno, y quien toma las decisiones en el gobierno al final, porque este es un gobierno hipercentralizado, es el propio presidente, a quien se le critica estar más preocupado de liderar la coalición política que ocupar la jefatura de Estado, y con un cierre en los bolsillos, ¿no es verdad?, ahorrando recursos que deberían estar ya a disposición de la... Raúl, seamos más honestos todavía, ahorrando recursos para el próximo año, porque el próximo año van a haber 17 elecciones y ahí quieren colocar la plata. Hay que ser sinceros, aquí como dijo Guillé en la entrevista que le hizo hoy día temprano, que fue bastante duro, y lo cual me parece muy bien, aquí ya no estamos para estar a medias tintas, estamos para plantear los temas pam vino vino, porque estamos metidos en una hecatombe donde yo tengo la sensación de que tenemos una oposición extremadamente debilitada por un lado, y por otro lado no hay una correlación de fuerza dentro del mismo ministerio,
o sea, dentro de los mismos ministerios, que le puedan hacer alguna contraparte a Piñera. Piñera hoy día está gobernando a su antojo, está gobernando al respecto de lo que a él le parece y no escucha ningún tipo de posición. Es más, el otro día nosotros criticábamos este pseudo acuerdo que hubo entre el gobierno Chile Vamos y 3 partidos de la nueva mayoría, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y la DC, que a las 48 horas la sale a criticar el mismo Álvaro Elizalde, presidente del PS, y dice claramente que el presidente nuevamente incumple con los acuerdos. O sea, si el presidente de manera permanente incumple con los acuerdos, ¿para qué te sigues sentando con él? Si no es para prestarle ropa. Exactamente. Yo coincido contigo. Yo pensé, desde un principio yo señalé que el acuerdo era una táctica para poder lavar la imagen del gobierno en la entrega de recursos para las grandes empresas en Chile. Yo creo que esa era la idea del destino de los 12.000 millones de dólares de los que habló el ministro de Hacienda para enfrentar la crisis. 12.000 millones de dólares. Ahora, Sorolan necesita 9.000 millones de dólares. Yo sé que en círculos de expertos del mundo empresarial se habla de 40.000 millones de dólares. Mira. 40.000 millones de dólares. Entonces, ¿y eso de dónde va a salir eso, pues? Claro, entonces, del bolsillo de los trabajadores. Tal como yo sé en ese artículo, no es que esté promoviendo mi artículo, son cosas de las que venimos conversando hace tiempo. Aquí hay un problema que cualquiera puede darse cuenta. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? Aparentemente es el tema sanitario. Aparentemente. Pero ¿dónde nos aprieta más a todos nosotros? ¿Dónde nos está apretando fuertemente la crisis sanitaria? En lo económico y social. Bien. Y si nosotros no tenemos recursos, ¿no verdad?, para subsistir de la manera más modesta y moderada, para no morirnos de hambre, bueno, si no tenemos esos recursos estamos obligados a salir a buscar los recursos a la calle, a trabajar. Y por eso, entonces, por la necesidad de sobrevivir, se pone en riesgo que aumente el contagio y se pone en riesgo la vida de las personas. Si la ecuación es súper sencilla, ¿para qué? No, yo espero no complicar esta cuestión, sino ponerlo en blanco y negro. Claro. Si queremos proteger a la población chilena, a los dueños de este país, ¿no verdad?, a los soberanos de este país, los que realmente deberían tener el poder en este país, bueno, si los queremos proteger, a la familia, a hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, bueno, hay que usar recursos en evitar que ellos salgan a la calle, evitar que se sigan contagiando, evitar que se sigan muriendo. Y las demás consideraciones, bueno, para adelante. Chile siempre ha salido adelante y vamos a salir adelante. Así es. Vamos a salir adelante. Yo solo quiero decirle, respecto del tema, porque está calculado económicamente, ¿qué significa entregar el 10% de sus pensiones a las personas para que puedan sobrevivir en esta etapa? Porque se trata de sobrevivir hoy día. ¿De qué vale tener ahorros si vas a estar muerto en un par de meses? ¿No? Bueno, las AFP tienen 140.000 millones de dólares hoy día. Significa de esos 140.000, 14.000 millones de dólares. El 10%. El 10%. Y con esos 14.000 millones de dólares habría una cantidad súper importante de compatriotas que podrían sobrevivir. Argumento del gobierno: pero la gente, ¿cómo va a consumir sus ahorros? Bueno, pero ¿y qué hicieron con el seguro de desempleo? Suspendieron, hay 600 y tantos mil trabajadores chilenos a los cuales se les suspendió el contrato de trabajo, el pago de la remuneración. ¿Y de qué viven? De sus ahorros, pues, o sea, del escaso ahorro que significa el seguro de cesantía. Así, todos los argumentos, querido Claudio, se caen. Claro. Y el gobierno no quiere discusión sobre esto, pues. O sea, no tiene oposición muchas veces contra el argumento que se les caen, que es peor. Claro, y aquí y tú ves cómo se repiten. No quieren hacer uso de ese recurso, no quieren usar el Fondo de Estabilización Económica, han usado recursos fiscales de manera súper apretada, con mano guagua,
Y la verdad es que nosotros tenemos a millones de compatriotas sufriendo situaciones de angustia. Hoy día, Claudio, todos estamos trabajando hoy día en las ollas comunes. Claro, todos los días. Todos los días. O sea, hoy día en Chile, en Castro nomás tienes 4 ollas comunes, en Ancú tienes otras tantas. Hay ollas comunes en todo Chile. Pero mira, el tema tiene que ver que vamos a llegar a una tasa de desempleo de un 20% en muy poco tiempo. Ya estamos llegando al 15%. El tema se viene bastante duro, bastante complejo, bastante complicado. Pero de una u otra manera uno tiene que hacer este análisis todos los días, por ende es súper importante estos medios de prensa donde los podemos conversar, los podemos socializar. Porque escuchar hoy día, el otro día me tocó escuchar entre pasadas, porque yo no prendo la tele, para serte honesto, yo no veo televisión, porque la televisión chilena hoy día se transformó en ser los guaripolas de este gobierno. Pero el otro día con mi teléfono estaba viendo unos videos y salió una entrevista que Polo Ramírez en el matinal del Canal 13 le hacía a la ministra Saldívar del Trabajo, a la ministra del Trabajo. Y él hablaba claramente, ¿qué es lo que le parece a usted, ministra, esta herejía de la oposición de querer solicitar el retiro del 10% de las AFP? Esta herejía, o sea, eso es lo que hoy día está representando en carne propia los medios de prensa nacional, y lo que le están haciendo ver y lo que le están haciendo escuchar, y lo que le están metiendo en el subconsciente a los ciudadanos de este país. Es realmente vergonzoso. Yo comparto absolutamente contigo todo lo que tú estás planteando, pero quiero llevarte para ir concluyendo con esta entrevista del día viernes, que ha sido bastante intensa, un café bastante cargado, bastante al hueso, bastante al músculo, que da gusto poder conversar de estas cosas, da gusto poder sacar lo más progresista, senadores como Guillé, como Girardi, como Raúl Oliva, que no eres senador, pero eres un gran abogado, un gran analista político, un gran dirigente político. Y vamos a seguir con la teoría de el cementerio, al respecto de lo que pasó con el tío del presidente Piñera. El otro día abrieron las puertas del cementerio, sacaron de uno de los ataúdes al exministro Longueira, que está procesado ya por esta famosa ley Longueira y por todo lo que la comunidad ya sabe, y lo sacaron a hablar al respecto de lo poco conveniente que era realizar el proceso constituyente por temas de salubridad. Mira, como no podían quemar a ningún Chicago Boys, como no podían quemar a ningún actor de la UDI o algún actor más incumbente, sacaron a Longueira después de 7 años que había estado fuera de todo tipo de discusión política mediática, lo sacan al pizarrón a él a dar explicaciones del por qué es importante no desarrollar el plebiscito de entrada. Y después, cuando se ve con una batería de organizaciones del mundo político, social, sindical y gremial ofuscando eso, sale con otra teoría de que nos saltemos el proceso constituyente de entrada y vayamos inmediatamente a la elección de los constitucionalistas. ¿Qué te parece esa posición? Absurda, me parece completamente absurda, primero porque ya quedó instalado como una norma constitucional la existencia de un plebiscito para aprobar la idea de la nueva constitución y la disyuntiva entre una alternativa de convención constitucional elegida íntegramente por el pueblo soberano, o una convención mixta en que más de la mitad de los convencionales, o sea, los constituyentes, serían los propios parlamentarios, que se elegirían entre ellos. Lo que yo encuentro una frescura enorme, y me da vergüenza ajena que a ellos, a la derecha, se le haya ocurrido poner esa fórmula en la constitución política. Es vergonzoso, francamente vergonzoso. Yo creo impresentable en el resto del mundo. En el resto del mundo, que hoy día solo admite
¿no verdad?, la democracia participativa como mecanismo de gobierno de la sociedad. Entonces, yo, la fórmula del gobierno, en lugar de estar preocupado de las más postergaciones, yo creo que aquí debería estar el CERVEL, el ministro del Interior de cabeza, buscando mecanismos que permitan que en las actuales condiciones de emergencia sanitaria, los chilenos pudieran participar en las decisiones políticas del país. Y eso se puede lograr haciendo que Internet llegue a todos los rincones de Chile, cosa que las empresas, que son empresas de servicios básicos, pueden hacer. Eso tiene un costo, pero la democracia tiene costos. Y eso permitiría que cada chileno pudiese votar tranquilamente desde su casa, ¿no es verdad? Y por tanto no interrumpir los procesos democráticos en Chile. Ya fueron prorrogadas las elecciones de abril, las elecciones de alcalde y concejal en principio para el 11 de abril. Tenemos un plebiscito convocado para el 25 de octubre, pero no veo ningún nerviosismo ni preocupación de parte de los responsables, vale decir, el gobierno, que tiene todas las facultades para hacerlo, para encontrar una fórmula que no signifique romper cuarentenas, que no signifique romper el confinamiento social, etcétera, pero al mismo tiempo que permita que todos los chilenos podamos participar democráticamente en la elección de nuestras autoridades y en las decisiones principales del país. Claro, mira, yo encuentro que es una nueva frescura típica, típica del tipo de gente que nos está gobernando. Claro, y lo otro también tienes que sumarle que hoy día la derecha en Chile tiene un miedo latente de exponer a sus candidatos a alcalde, a sus alcaldes y candidatos a alcalde, candidatos a parlamentarios y parlamentarios a tener que salir a pedir el voto por el rechazo, porque eso los deja en una encrucijada muy fuerte si van a ser reelectos o no. Porque yo tengo la sensación de que si un alcalde de la UDI toca una puerta pidiéndole a algún vecino que vote por el rechazo de una nueva constitución, ese vecino no va a votar por él. Ya, pero eso es por Raúl, eso es. Yo tengo una mirada de optimismo de que este proceso constituyente tiene que llevarse adelante, de que esta constitución tenemos que cambiarla, de que todos los días tenemos que hablar del proceso constituyente. Nosotros la próxima semana vamos a empezar a idear un programa que tenga que ver con camino al proceso constituyente. Tenemos que hacer la fuerza, no podemos permitir que en este país se sigan violando sistemáticamente los derechos de las personas, y la principal herramienta de vulneración de los derechos de los seres humanos en Chile es la Constitución creada en la dictadura de Pinochet. Ya hoy día, cuando el 80% de la ciudadanía, ayer hablaba con Gerardo González, un gran doctor en ciencias políticas, académico de la Universidad de Los Lagos. Ellos hicieron una encuesta en la región y el 80% de la gente, contra viento y marea, con pandemia incluida, el 80% quiere proceso constituyente. Yo tengo un punto de diferencia contigo respecto a cuando tú planteas que lo podríamos hacer por internet. Yo todavía le tengo miedo a las malas prácticas que existen en este país. Yo preferiría, por ejemplo, buscar otro mecanismo, como que se vote en 3 días. Se vote viernes, sábado, domingo, y se pueda votar de manera un poco más extensa, digamos, ya, que no sea en un solo día concentrado. Y hay otros mecanismos, ya, pero tengo esa sensación. Te quiero dejar los micrófonos, querido amigo. Para mí siempre es un placer, un honor, un orgullo, primero tenerte como amigo, y en segundo lugar tener la posibilidad de que nos instruyas, que nos ilumines con tus miradas y tus visiones políticas siempre bien lúcidas, bien cuerdas. Tú te ríes, pero es cierto, uno aprende todos los días y particularmente aprende las canas, aprende la gente que tiene experiencia. Cuando muchos dicen, no, este está muy viejo, que se vaya para la casa, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, cuando en los países desarrollados se les pide a la gente que tiene más experiencia que por favor participe en todos estos procesos, es porque los años no están en el carnet, los años están en la cabeza, están en cómo enfrentar los procesos. Así que para este programa, para este Café Chilote, siempre va a ser un orgullo tenerte como panelista, como comentarista, como analista
estimado Raúl. Un abrazo y te quiero dejar los micrófonos para que puedas despedirte. Gracias, querido Claudio. Yo quiero, junto con agradecer tus palabras, yo quiero en cámara reiterarte mis felicitaciones por este extraordinario programa, esta iniciativa que es Radio Imagen, el Café Chilote y los demás programas de Radio Imagen, porque han abierto ustedes y tú particularmente han abierto una ventana por la cual entra aire fresco a las comunicaciones en nuestra región, de lo cual me alegro infinitamente, sobre todo en momentos en que la autocensura de los medios tiene completamente desinformada a la gente de nuestro país. No hay nada más antidemocrático que el sistema de medios de comunicación que tenemos en Chile. Yo veo leo diariamente todos los diarios de Chile, los electrónicos y los otros. Me cuesta harto trabajo, pero lo hago, y sobre todo los periódicos más tradicionales. Y veo los canales de televisión, Claudio, y la verdad es que en todos estos medios la verdadera realidad chilena no se ve. En todos estos medios tampoco hay debate. Por eso se critica por parte de la población en las encuestas, por lo menos, a que la oposición está ausente. Yo no digo solo la oposición en el Parlamento. Hay opinión de los colegios profesionales, no solo el colegio médico, el colegio enfermero, el colegio de kinesiólogos, los médicos dedicados a la salud mental. Hay una tremenda polémica entre los ingenieros comerciales, los ingenieros de finanzas, sobre el tema de cómo resolver los problemas de la pandemia, los problemas económicos y sociales de la pandemia. Hay miles de personas opinando en redes sociales, que es donde está realmente la información que los medios censuran. Claro. Los medios censuran. Y aquí se da nuevamente un tema que es típico en nuestro país, que a medios como el tuyo, como Radio Imagen, ¿no es verdad?, se les ahoga por el lado económico. Es decir, aquí las empresas no financian este tipo de programas, los municipios no hacen aporte de recursos a este tipo de medios, y eso muestra el estrangulamiento de la opinión, y eso es profundamente antidemocrático. Y esta es una práctica que respecto a los medios progresistas, los medios democráticos, se ha producido siempre en Chile. Aquí en Chile, acuérdense, murieron las revistas APSI, la revista Análisis, la revista Cauce, murió el Fortín Mapocho, murió el diario La Época. Raúl, ¿sí? quieren matar TVN, están vendiendo TVN. Así es. Entonces, esto es el ahogamiento de la expresión democrática, es decir, es el sueño de Orwell, este es el sueño de la dictadura total, donde las opiniones de la gente no se ven. Acuérdense ustedes que en tiempo de dictadura había una radio que decía la voz de los que no tienen voz, que era Radio Chilena, la radio del arzobispado de la Iglesia Católica en Chile. ¿Por qué? Porque todos los medios estaban silenciados o censurados. Hoy día existe otra censura un poco más sutil, que es la de estrangular económicamente a los medios. Si uno mira un medio, cómo se resuelve en Europa este tema, resulta que los medios de oposición reciben financiamiento del Estado para que pueda existir como tal oposición. Así que el esfuerzo que tú haces, querido Claudio, me solidarizo completamente con él. Encuentro que es un trabajo extraordinario. No en balde, hoy día todos los personajes importantes de la vida política, cultural y económica de Chile pasan por Castro a través de los micrófonos de Radio Imagen, y ese es un hecho extraordinariamente importante desde el punto de vista cultural y político para Chiloé y para nuestra región de los lagos, a la que amamos con mucha pasión. ¿Y sabes qué? Un gran abrazo, querido Claudio. Te deseo lo mejor, sigamos en contacto y felicitaciones por tu excelente trabajo. Muchas gracias, querido Raúl, y por supuesto para nosotros ya eres panelista estable, así que probablemente la próxima semana, cuando la noticia lo amerite, te vamos a estar invitando a una nueva conversación. Hay que luchar, hay que bregar, y como decía el otro día cuando entrevistamos al padre Felipe Berrío, hasta que
hasta que la se me fue Dignidad se hasta haga la que la dignidad se haga costumbre. Querido amigo, un abrazo cariñoso, éxito, fuerza, coherencia, sapiencia y lucidez como la que demuestra todos los días. Hay mucho por hacer todavía. Fuerza, maestro. Un abrazo, chao, Bueno, chao. este fue un nuevo programa de Café Chilote, el último programa del día viernes, un programa especial donde tuvimos bastante discusión política, pero que de una u otra manera es una semana que nos deja bastante contentos, porque nuevamente colocamos en el tapete la discusión que no muchos colocan. Mientras el intendente y la subsecretaría de redes quería a toda fuerza, quería sin ningún sesgo, ya reiniciar las obras de Ancud, trayendo a más de 700 personas desde Santiago sin ningún tipo de medida de control. Nosotros denunciamos eso y tuvimos un gran apoyo, un gran respaldo, porque también los senadores de oposición tienen algo que decir. Y quiero agradecer a través de las cámaras al senador Girardi, al senador Reinaldo Quintero, al senador Navarro, al diputado Fidel Espinosa, que no solamente se preocuparon, se ocuparon de esta situación, hablaron con el ministro París y el ministro París entendió claramente que no podemos ser un segundo Iquique donde se trasladen 700, 800 personas de Santiago y terminen 100 o 200 personas contagiadas, que puede ser un acto criminal. Ya en consecuencia veremos qué es lo que pasa en el transcurso de los días, pero hay un compromiso del ministro de que la obra no va a continuar hasta que se establezcan las mínimas condiciones sanitarias. Un abrazo cariñoso para todos. Cualquier denuncia, cualquier conflicto que tengan, cualquier abuso de poder ya de alguna empresa, cualquier denuncia ciudadana que necesiten hacer de manera anónima o de manera pública, la pueden hacer a través de nuestro medio de prensa, que nosotros estamos también para eso, para denunciar a quienes hoy día de manera pública no lo pueden hacer, y quienes de manera pública lo pueden hacer y no tienen los espacios, aquí lo tienen, en este Café Chilote. Un abrazo cariñoso, que tengan un gran fin de semana, lávense las manos, distancia social, tengan cuidado, no celebren, no hagan fiesta, que esta pandemia está en su proceso de inclinación mayor. No se olviden que julio y agosto, particularmente para nuestro territorio, van a ser los meses más complejos y los meses más difíciles. Un abrazo, que le vaya bien, éxito, y lo esperamos el día martes con un grande invitado en un nuevo Café Chilote. Porque en este año 2020 tenemos nueva programación en Radio Imagen 88.3 Castro. De lunes a viernes, de 8:30, Café Chilote. Un análisis político y todo el acontecer noticioso. Conduce Claudio Yarzún Cárcamo. Porque la música tiene una historia y nosotros te lo contamos en Radio Cuarentena, martes, viernes y sábado, desde las 18 horas. Conduce Consuelo Reyes. Y porque en esta pandemia merecemos reír, de lunes a viernes, ¿cómo te lo explico? Desde las 16 horas, conduce El Chaqueta y Marcelito. Porque el deporte no para, todos los miércoles a las 19 horas, el show de los crack, conduce Ricardo Saldivia. Y porque llegando el fin de semana lo celebramos a lo grande, viernes y sábado, una voz de la diversión, la noche del bombito, desde las 20 horas. Y para continuar en la noche, desde las 23 horas, viernes y sábado, descontrolando la noche, conduce DBJ Ponce. Esta es la nueva programación de Radio Imagen 88.